¿Me ayudan con las luces? ¿Listos? Y pues bueno, yo tengo el privilegio de compartirles una palabra. Nuestros pastores, ya lo habíamos mencionado, están en Monterrey con el pastor Esteban y la pastora Gaby. Y pues bueno, Dios tiene un tiempo especial para los que estamos hoy aquí. ¿Me acompañan cerrando tus ojos? Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos, Señor, que sea tu palabra hablándonos, Señor, en este fin de año, Señor, y preparándonos para el siguiente año, Dios. Padre, tú todo lo haces nuevo, Señor, pero sobre todo, Señor, tú cumples tus promesas, Señor. Tú eres un Dios fiel, Señor. Enséñanos hoy, Señor, cómo opera tu fidelidad, Señor. Como tú, Señor, siempre respaldas tu palabra, Señor, y no te has olvidado de ninguna promesa, Señor, que nos has hecho en este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta palabra. Amén y amén. Bueno, hoy la prédica yo le puse por título Aún hay tiempo. ¿Cómo? Aún hay tiempo. Amén. ¿Sabes? Está por terminar el año. Yo sé que varias familias se están preparando para la cena que van a hacer el día de mañana. Pero cuando uno está por terminar un año, tendemos a recordar los compromisos que habíamos hecho al inicio de año, ¿no? Los propósitos. Te intentaste comer 12 uvas hace un año, no lo lograste durante las 12 campanadas, quizás, ¿no? Para aquellos que tienen eso por tradición. Pero sobre todo, en fin de año, a veces algunas personas nos ponemos a reflexionar, ¿no? ¿Qué logramos? ¿Qué hicimos? Y en ocasiones, aunque no lo quieras hacer, quizás alguien se acerca a ti y te recuerda, ¿no? Oye, dijiste que ibas a bajar de peso, no regreses a ver a nadie, por favor, no lo regreses a ver al vecino, dijiste que ibas a bajar de peso, ¿no? Habías hecho el compromiso de ahora sí ser puntual, habías hecho el compromiso, ¿no? De lavar los trastes, y no lo cumpliste, ¿no? Algunos de esos yo hice compromisos, pero bueno, Dios es bueno, da nuevas oportunidades. Y si estamos hoy aquí, Dios quiere hablar que en ocasiones el hombre viene a hacer compromisos y por algunas razones no los cumplimos. No sé si tú has sido traicionado quizás, o alguien te falló, o conoces a alguien que ha fallado a los compromisos que ha hecho, ¿no? De repente varones que hemos tomado compromisos y hemos fallado en esos compromisos, desde lo secular del trabajo, de ser puntuales, de cumplir los objetivos del trabajo, en la familia, ¿no? De ahora sí voy a ser más paciente, me voy a enojar menos. Alza tu mano si conoces a alguien que te ha fallado, o inclusive si tú has fallado, ¿no? Así de ti, tendemos en ocasiones a no cumplir esos compromisos, ¿no? Y el hombre tiende a fallar, pero hoy Dios quiere recordarnos que Él no es hombre y que Él es el que no falla, que quizás nosotros fallamos, nuestros mentores fallamos, las autoridades, los padres de familia llegan a fallar, los hijos fallamos constantemente, pero Dios no falla. Por eso hoy esta palabra que vamos a compartir en fin de año es para recordar que las promesas de Dios son eternas y están firmes en nuestras vidas. Amén. 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 Vamos, iglesia. Y pues bueno, hay un versículo que va a ser la clave de esta prédica. Está en 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9. Dice: fiel es Dios. 1 Corintios 1:9. Bueno, lo que se las ponen allá les menciono. Una promesa, la definición de promesa dice que es una expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio. La promesa es la voluntad de hacer algo por alguien. Y en 1 Corintios 1:9 nos dice la palabra: fiel es Dios. ¿Cómo es Dios? Fiel es Dios. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios.
Esta es la versión que normalmente tenemos, la versión Reina Valera. Pero yo quiero que hoy escuches otras traducciones de este mismo versículo. Porque de repente podemos mencionar que Dios es fiel. Y lo mencionamos, lo hablamos, nos los predican. Pero hoy el Señor quiere revelarnos cómo Él se manifiesta con esa fidelidad. En la versión de Dios habla hoy, los que tengan esa versión de Biblia, dice: Dios siempre cumple sus promesas. Y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La versión Reina Valera es la que tenemos proyectada. ¿Me dejas el versículo, por favor? Y dice: fiel es Dios. Otra versión, otra traducción del hebreo nos dice: Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Una tercera traducción dice, la Nueva Biblia Viva, dice: Dios siempre cumple su palabra. Entonces tenemos: fiel es Dios, Dios siempre cumple sus promesas, Dios siempre cumple su palabra. Y tenemos una cuarta traducción, y nos dice en la Nueva Traducción Viviente de este mismo versículo: Dios lo hará, porque Él es fiel para hacer lo que dice. Amén. Amén. A mí me encanta cómo podemos desglosar la palabra de Dios. Un versículo nos dice: Dios es fiel. Quizás has pasado por enfermedad en este año, quizás las personas te traicionaron, quizás fallaron a sus promesas. Pero Dios te dice en 1 Corintios 1:9 que Él es fiel. Dice: Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. Y dice algo muy importante en la otra traducción: Dios lo hará. Entonces, por favor, repite conmigo: Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. Dios lo hará. Fuerte. Lo que acabas de declarar es algo muy fuerte, porque podemos repetirnos muchas veces que Dios es fiel, pero la fidelidad de Dios no nos queda en ocasiones clara, sobre todo cuando estamos al lado de una cama de un hospital, cuando estamos viendo a la familia enferma. Varios en este año vivieron milagros y vieron cómo Dios fue fiel. Dios cumplió su promesa, Dios cumplió la palabra que te había dado y Dios lo hizo. Y quizás algunos todavía estamos esperando el Dios lo hará, ¿no? Vivimos en el Dios es fiel y vivimos en el Dios cumple su promesa y estamos en la espera de que Él lo haga. El Dios lo hará. ¿Vamos bien, iglesia? Seguimos. ¿Qué es una promesa? Dice que es la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio. Puede entenderse una promesa como un acuerdo entre dos personas o entre dos partes o varias partes, a través del cual una de ellas se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o en el vencimiento de un plazo, ¿no? Esa es la definición de una promesa. Pero hoy Dios me pide que te recuerde que Él es fiel y que Él cumple lo que promete. Vamos a desglosar este versículo, 1 Corintios 1:9. Dice: fiel es Dios. Número 1, Dios siempre cumple sus promesas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Dios siempre cumple sus promesas? Para empezar, ¿por qué Dios nos hace promesas? ¿Por qué Dios te promete cosas? ¿Por qué Dios te ha dicho te voy a sanar? ¿Por qué Dios te ha dicho te vas a casar, joven, jovencita? De repente los jóvenes tenemos un lenguaje en el cristianismo que decimos: estoy esperando mi promesa, ¿no? Estoy esperando mi promesa. Ah, ella es mi promesa, él es mi promesa, ¿no? Todavía no lo sabe, pero lo es, ¿no? Tenemos ese tipo de lenguaje. En la soltería hablamos así, ¿no? Que Dios nos ha prometido, ¿no? Y lo hablamos. Pero ¿por qué Dios nos promete cosas? ¿Por qué Dios te ha prometido que tu familia va a estar en Él, que tu familia va a ser salva, que el día en que estemos en su presencia vas a ver a tu familia unida delante de Él? ¿Por qué Dios te promete eso?
Dice, tenemos un Dios que escucha la oración de sus hijos. Vamos a fundamentar el por qué Dios nos promete cosas. ¿Cómo es esto? Dice Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Y ya se lo saben de memoria. Dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Normalmente las personas tendemos a pedirle a Dios, aun cuando no le hemos conocido como tal, ¿no? Como el Dios que es fiel. Quizás es la primera vez que estás escuchando que Dios es fiel. Y tendemos a hacer esto, a pedir en oración, no, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a pasar matemáticas, Señor. No estudié durante todo el curso, pero hoy, Señor, ayúdame, ¿no? Clama a mí, dice la palabra. Y ahí estamos clamando, ¿no? Señor, ayúdame, no hay que comer el día de hoy. Señor, es fin de año, Padre, quizás el empleo no se dio, el negocio no se dio, y ahí estamos, ¿no? Diciéndole a Dios, Padre, ayúdame, tengo una familia, Señor, tú conoces mi familia, ayúdame, Señor, ¿no? O hay quien quizás clame, Señor, tú me diste esta esposa, Señor, tú me diste este esposo, Señor, ayúdame, Señor, no te olvides de mi oración, Señor, ¿no? Dame paciencia, Señor, dame palabra de sabiduría, palabra prudente, Señor. Hay formas de clamar a Dios. Y Dios es fiel. Y dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Y es ahí cuando Dios nos promete cosas. Cuando Dios dice, alguien está clamando, alguien está orando, aún sin conocerlo, de repente pedimos cosas. Le decimos, Señor, ayúdame, ¿no? Aún aquellos que en ocasiones dicen, no, yo no creo en Dios, no, yo no voy a creer en ese Dios, no creo en Dios, no confío en Dios. Y cuando viene la tribulación, buscamos a alguien superior a nosotros que pueda resolver lo que no está en nuestras manos. Y entonces clamamos a Él, clamamos a Él. Ahí me encanta porque no sé si tú fuiste de esas personas que decían, esos cristianos, esos aleluyos, ¿no? Y ayer hasta andabas compartiendo, ¿no? Ministrando en las calles, ¿no? De repente así vivimos, ¿no? Pero dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Y ahí es donde Dios empieza a comprometerse, a decir, yo prometo cosas. Yo tengo promesas para mi iglesia, para mis hijos, para nuestras familias. ¿Por qué? Porque cuando clamamos a Él, dice, Él responde. Seguimos. En ocasiones aún ni pedimos y el Señor ya nos empieza a cumplir sus promesas. ¿Cómo es esto? Mateo 6:8 dice, Mateo capítulo 6, versículo 8. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Me encanta porque de repente tú y yo vivimos así. Todavía ni sabemos qué pedir y ya lo tenemos, ¿no? Ya tu mamá te dijo, ¿qué vas a hacer de cenar, no? Y mamá dice, pozole, ¿no? Y tú, wow, Señor, gracias, gloria a Dios, ¿no? No, o aquellos que son fans del romerito, ¿no? Ya Dios está cumpliendo sus promesas, ¿no? No, dice, va a haber romeritos, perfecto, mamá, qué bueno, ¿no? Dios es fiel, aún ni pedimos y Dios ya sabe lo que es bueno para ti. Él ya está, escucha esto, iglesia, hay promesas que todavía ni las has recibido, ni las has conocido, que son promesas para ti, y Dios ya las tiene apartadas para ti. Hay promesas que todavía no te son reveladas, y Dios ya las tiene para ti. Varios tenemos testimonios de ello, ¿no? Yo soy de las personas que Dios me ha sorprendido. Yo no debería de estar compartiéndote el día de hoy porque pues yo soy de Acapulco, Guerrero. ¿Qué tiene que hacer, no? Alguien de Acapulco compartiéndote el día de hoy aquí, ¿no? Y son promesas que yo no sabía que eran para mí y Dios las está cumpliendo. Y que te pueda compartir el día de hoy, ¿no? Yo no sabía que un día me iba a convertir al cristianismo. Y Dios ya lo tenía como promesa para mi vida, ¿no? Y lo mismo pasa contigo. Quizás hoy estás ahí sentado, quizás hoy vienes por primera vez. Y dentro de 7 años vas a estar compartiendo en la Arena Ciudad de México y vas a decir, wow, son promesas que Dios tiene apartadas, porque dice la palabra que aún ni le pedimos y Él ya sabe
lo que es bueno para nosotros. Amén. Entonces ese es el Dios fiel, un Dios que se compromete, un Dios que hace promesas a su iglesia. ¿Vamos bien? Amén. Seguimos. Entonces, ¿por qué Dios nos promete cosas? ¿Por qué Dios se compromete con nosotros? Porque Dios tiene la voluntad. Oye esto, iglesia. Dios tiene la voluntad de hacer cosas para ti, de hacer cosas para mí. Dios tiene la voluntad. No es como cuando llegas en la mañana, que te vienes levantando y le dices, esposa, me haces el desayuno, y te dice, hey, te toca a ti, ¿no? Dios no es así. Dios siempre tiene la voluntad de hacer algo por sus hijos. Dios tiene la voluntad de hacer algo por tu vida. No sé si hoy tu corazón está preparado para recibirlo, pero Dios tiene la voluntad, porque de repente se nos es más sencillo creerle al enemigo que vamos a estar enfermos, que vamos a estar en cama, que nunca vamos a ser felices, que siempre vamos a estar solos. Y el enemigo te empieza a decir, ¿no? En pensamientos, te llega el pensamiento y te empieza a confundir. Y es más sencillo como personas creerles al enemigo y decir, no, Dios no lo va a hacer, no, Dios no está, no, Dios no existe. Y Dios tiene la voluntad de hacer cosas por nosotros. Por eso 1 Corintios 1:9 dice, Dios es fiel. ¿Vamos bien? Dios es fiel. Este fue el número 1, Dios tiene la voluntad de hacer algo para mí. Repite, Dios tiene la voluntad de hacer algo para mí. Amén. Ese es el Dios que tenemos. Dios que siempre está viendo qué es lo que necesitamos. Y en ocasiones vivimos procesos fuertes. Quizás hoy tú tienes un proceso fuerte o vienes saliendo del proceso, pero Dios tiene la voluntad de hacer algo bueno para ti. No lo entendemos. Mira, es difícil cuando el familiar está en cama y el médico te dice, no va a salir de esta, y tú clamas a Dios y Él te responde, y en ocasiones no responde como esperamos, ¿no? En ocasiones Dios te ha dicho que hay vida en el familiar y el familiar no responde, ¿no? Inclusive llegas al velorio y le dices, Señor, tú declaraste vida, pero Dios no habla nuestro lenguaje. Familia, Dios me pone a decirte esto, tú estás viviendo un proceso difícil quizás, y Dios dice, la vida que yo doy es eterna, no solamente la vida que tenemos en este tiempo, en este corto espacio. Y Dios dice, yo cumplí mi promesa, yo di vida a ese familiar. Amén. Es fuerte, pero bueno, Dios lo puso por algo. Seguimos. Dios tiene la voluntad de hacer cosas por nosotros. Número 2. Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple su palabra. De repente tendemos a los primeros días, los primeros meses, la primera vez que conocemos de Dios, tendemos a decir, Señor, yo necesito esto, ¿no? Señor, yo necesito el otro. Señor, yo necesito una esposa, ¿no? Y Dios, tienes 14 años, no has terminado la secundaria, tranquilo, ¿no? Pero Dios cumple su palabra. Seguimos en 1 Corintios 1:9, en esta parte de Dios es fiel. En la Nueva Biblia Viva dice, Dios siempre cumple su palabra. Familia, las promesas de Dios están escritas en su palabra. Están escritas en su palabra. Eso es algo práctico que debemos de hacer. Buscar la palabra. ¿Sabes? Antes de que conociéramos de Dios, quizás intentaste leer la Biblia, ¿no? Yo fui uno de ellos de que empezó a leer Génesis a los 9 años y dije, ay, este librito lo voy a leer, ¿no? Y empecé con Génesis, no le entendí nada, cerré, me quedé en Génesis 1:5, ¿no? Y listo. No sé si lo viviste en ese tiempo. En ocasiones vivimos eso. Pero dice la palabra que Dios cumple su palabra. Y su palabra está aquí, está en tus manos. Se llama Biblia. Él cumple su palabra. Dios es fiel. Dios cumple lo que promete, pero siempre va respaldado de su palabra. Dios cumple su palabra. ¿Amén? ¿Por qué? Dice aquí, Mateo 14:28. Mateo 14:28. Los discípulos de Jesús están en una barca. Viene una tormenta. Ellos son marineros,
Pedro es marinero, es una persona que pesca, es un pescador. Él conoce de tormentas, él conoce de tribulación, él sabe nadar. ¿Vamos bien hasta aquí? Corto, breve comercial. Yo soy de Acapulco y yo no sabía nadar. Entonces de repente leo este pasaje y digo, Pedro sí sabía nadar. Yo aprendí a nadar en la Ciudad de México. Imagínate cómo es Dios. Dios cumple lo que promete. Entonces Pedro, Mateo 14, 28, Pedro está en la barca, viene una tormenta y ven que se acerca un hombre caminando en medio de la tormenta hacia la barca. Los que van a ir a Israel vas a tener la oportunidad de ver el mar de Galilea y ahí vas a decir, este es el mar de Galilea, wow. Vas a ver el lugar en donde se hizo esa tempestad. Y dice Mateo 14, 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y Jesús le respondió y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro caminó sobre la palabra que Jesús le dio, le dijo, ven. Y tú y yo de repente queremos promesas de Dios, pero no caminamos sobre su palabra, ni siquiera la abrimos, ni siquiera la hojeamos. Entonces hoy lo que Dios te dice es que Él cumple su palabra, cumple sus promesas, Él es fiel, pero cumple su palabra. Inclusive Pedro pudo caminar sobre las aguas, porque él caminaba sobre una palabra. Cuando Jesús le dijo, ven. A ti y a mí de repente el Señor nos ha dado una palabra y hemos caminado sobre ella, ¿no? Yo inclusive me llevo a sorprender cuando todo el mundo te dice, te va a ir mal, te va bien. ¿Por qué? Porque el Salmos 1.3 dice que todo lo que hagas prosperará. Esa es una palabra, iglesia. Y cuando tú caminas sobre esa palabra, aun cuando los demás te digan, no te va a salir el negocio, te va a ir mal, y Dios está contigo y tú tienes una palabra, Dios cumple sus promesas, Dios es fiel. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta aquí? Seguimos entonces. Puede que tú seas de los que decían que si Dios existe, quiero ver la demostración de su existencia. Yo era de esas personas que de repente dudaban, ¿no?, de Dios. Y Dios se manifiesta y cumple su palabra. Tantos milagros que podemos contar, la iglesia puede contar tantos milagros, tantas promesas. No hay familias que han pasado procesos muy difíciles este 2018 y Dios ha cumplido su palabra, sus promesas, ¿no? Y aun cuando Dios me dice que te diga esto, aun cuando dudabas, Él lo hizo. Él fue fiel. Estamos por terminar 2018 y estamos por arrancar 2019. Y 2019 es el año de posesión, de tomar la tierra. Y Dios me pide que te recuerde que Él cumple su promesa. Que entres confiado en Él, en su palabra, que camines en su palabra. ¿Vamos bien? Juan 8:31. Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Iglesia, debemos de permanecer en su palabra. Dios es fiel, Dios cumple sus promesas, pero Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. ¿Amén? Entonces dice Jesús que permanezcamos en la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, el número 1 fue que Dios tiene la voluntad de hacer cosas por nosotros. Y el número 2, el punto número 2 es camina y vive con la palabra de Dios. Y desde el lado, camina y vive con la palabra de Dios. Camina y vive con la palabra de Dios. Dios tiene la voluntad
de hacer cosas por nosotros. Pero Dios también nos pide que caminemos y vivamos con su palabra. Tampoco te vayas a leer Isaías luego, porque vas a terminar muy golpeado. Para aquellos que van a empezar a caminar con la palabra de Dios, lee el libro de Juan. El libro de Juan, no libro comercial. Lee el libro del apóstol Juan para que empieces a caminar y a vivir con su palabra. Amén. Seguimos entonces. Punto número 3. Nueva traducción viviente. De este mismo versículo, 1 Corintios 1:9, dice: Dios lo hará. Dios lo hará. ¿Cómo dice? Dios lo hará. Dice, Dios lo hará porque Él es fiel, dice, para hacer lo que dice. Dios lo hará. Es el punto número 3. Dios lo hará. Y aquí es donde me voy a detener un poco más de tiempo. Posiblemente nos lleguemos al recalentado cuando salgamos de aquí. Pero Dios lo hará. ¿Sabes? Solo Dios te puede transmitir esto en tu corazón, de que Él es hacedor. Él es hacedor. Él hace. Él es creador. Dios lo hará, dice. Dios va a hacer. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Libro de Juan, por eso te recomiendo que empieces a leer este libro de la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era Él el Verbo, dice. Era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Desde el principio. En el principio. Y no habla del principio de la tierra. No habla del principio cuando naciste, cuando nací yo. No habla de ese tiempo. No habla de hace 2000 años. Dice en el principio. Él era el Verbo. Aún en el inicio del universo, Él era el Verbo. ¿De quién nos habla la palabra? De Jesús. Pero nos habla de la Trinidad de Dios. De que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice que Él era el Verbo. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con un Dios que hará lo que prometió? Con un Dios que es fiel. Cuando hablamos del verbo, un verbo que es una acción. Un verbo es una acción, es algo que está en movimiento, es algo que está avanzando, es algo que se está realizando. Jesús es el verbo. Jesús es la acción, no es un sustantivo, no es algo que se pueda detener, es algo que se mueve, que crea, que hace. Por eso cuando tú y yo estamos pasando en tiempos de angustia, Dios es fiel porque se está moviendo, porque Él es una acción, Él está haciendo, Él está creando. Familia, no sé cómo transmitirte que Dios es hacedor, pero Él lo va a hacer. El Espíritu Santo, cierra tus ojos ahí donde estás. Ciérralos, no te distraigas, ciérralos. Espíritu Santo, revélales, Señor, una vez más, Señor, que tú eres hacedor, Señor. Tú eres el hacedor de los milagros, Señor. Padre, tú eres el verbo, Señor. Padre, aún desde el inicio de la creación, Señor, tú ya estabas haciendo, prometiendo, Señor, cumpliendo, Padre, tu palabra en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tú eres el hacedor, Señor. En el principio, dice la palabra, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora sí, acompáñame de nuevo. El Espíritu Santo hoy nos quiere hablar de esto. Dios es fiel. Amén. Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. Y esto es lo padre de esto. Dios hará. Dios hace. Amén. Dios está haciendo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¡Wow! Todo, aún si tú y yo no creemos en Él en algún tiempo, no hemos creído, aún aquellos que están afuera, que no han escuchado la palabra,
Todo lo que ven, todo lo que está hecho, fue hecho por Él. En esto confiamos, con esto vivimos, con esto caminamos, con esto sabemos que el día en que tú y yo ya no estemos en esta tierra, estaremos con Él, porque todo fue hecho por Él. Él es hacedor. Entonces, cuando tú y yo estamos en un proceso, en una tribulación, y de repente no conocemos 1 Corintios 1:9, solo escuchamos que Dios es fiel. Sí, Dios es fiel. Y le decimos a la persona por cortesía, cuando estamos en el proceso, sí, Dios es fiel. Sí, gracias hermanito, Dios es fiel. Gracias, ¿no? Qué bueno que oras por mí, ¿no? Pero el proceso aquí está, aquí sigue. Y Dios te dice, mi fidelidad es cumplir mi palabra, es cumplir lo que prometo, pero sobre todo dice que es hacedor, que tienes un Dios que hace. Aun cuando lo que hace no lo entendemos. Vivimos el proceso y no lo entendemos, ¿no? Hace 7 años, sin nada que comer, yo no entendía el por qué Dios había permitido que me despidieran de un empleo donde estaba cómodo, ¿no? Donde vivía cómodo. Yo sé que lo has vivido. Has estado cómodo y de repente viene el proceso. Y tienes que salir de ese lugar, salir de esa comodidad y dices, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué si apenas estoy conociendo de Cristo y me está pasando esto? Y Dios está obrando, está haciendo, ¿no? Y porque me despidieron, hoy te puedo estar compartiendo el día de hoy, ¿no? Dios cumple sus promesas, ¿no? Quizás hace una semana o 2, el familiar todavía estaba en cama, ¿no? Hay testimonios en la iglesia. Y Dios fue fiel, cumplió su palabra, cumplió sus promesas, pero lo más importante, está haciendo. Lo está haciendo, iglesia. Lo está haciendo, aunque quizás tú y yo no lo veamos, Él está haciendo. Él es el verbo. Él está obrando, Él está haciendo. ¿Vamos bien? Isaías 40:26. Isaías 40:26. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? Dice que alza la mirada, dice levanten sus ojos y miren quién creó estas cosas. Habla del universo, de las estrellas. Yo sé que en la Ciudad de México de repente es complicado, ¿no? Que en la noche salgas, levantes tu mirada y no ves nada, ¿no? Pero Dios te invita, dice, a que un día que puedas y que no haya tanta contaminación, o que te puedas ir al Nevado de Toluca, o te puedas ir a Querétaro, ¿no? Una ciudad que no tenga esta cortina que tenemos nosotros acá arriba, y puedas ver el universo, las estrellas. Dice entonces, levanta en alto tus ojos y mira quién creó estas cosas. Dice, Él saca, nos habla del Señor, Él saca, dice, y cuenta su ejército, dice. A todas las llama por sus nombres y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Iglesia, tenemos un Dios que creó el universo. Un Dios que es creador, que es hacedor. No es un Dios pequeño, ¿no? Por ahí yo sé que te enojas cuando alguien dice Diosito, ¿no? Cuando alguien dice, es que Diosito, y te enojas, ¿no? Porque dices, ¿cómo le dices Diosito a aquel que creó el universo? ¿No? Aquel que hizo todo para que tú y yo podamos respirar, para que tú y yo podamos vivir en este lugar. Y hay quien le llega a decir, no, Diosito, porque todavía no se le ha revelado lo tan grande que es su Dios. Tan inmenso que es, dice, que cuando levantas tus ojos y veas la creación, dice, Él lo hizo. Y Él tiene total control de todo lo que ha hecho. Ese es el Dios hacedor. Marcos 10:27. Marcos 10:27 dice, entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén.
Quizás hoy tú necesitabas llevarte esta palabra. No es, quizás lo veas así como, no, es que para mí es difícil, la dieta no la voy a lograr, ¿no? Y es muy difícil para mí, pero para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles, iglesia. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. No sé si lo puedas entender el día de hoy. Para Dios no hay imposibles. Tu fe es lo último que se va a ir de este lugar, de este mundo. Tu fe es lo último que se debe de ir. Aunque veas la tribulación, tu fe debe estar activa y creyendo que si para nosotros es imposible, para Dios no lo es. Todas las cosas son posibles. Por eso cuando de repente estamos en tribulación y viene alguien y nos dice, uy hermanito, no, pues ya no lo lograste, ¿no? Ya se acabó el año, ¿no? Ya 2 días no lo vas a lograr en 2 días. Y Dios te dice, aún hay tiempo, iglesia, aún hay tiempo, porque lo que es imposible para nosotros, para Él lo es posible, ¿no? Y tú solamente contéstale con este versículo, sí, para mí es imposible, pero para mi Dios lo es posible. Todo es posible para mi Dios. Amén. Seguimos, Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, dice el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Me encanta cuando Dios nos cuestiona. Me encanta cuando Dios nos hace este tipo de preguntas. ¿Te imaginas tener este diálogo con Dios? Cuando tú le dices, no, Señor, ahora sí ni tú vas a poder. No, Señor. Ahora sí, Señor, ni tú. Y me encanta ese diálogo con Dios. Y Dios te contesta el día de hoy. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Que Dios te tenga que llegar a recordar de esta forma que Él es Dios, que Él es fiel, que Él cumple sus promesas, que Él cumple su palabra y que Él hace. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Amén. Vamos, seguimos. Jeremías, estábamos en Jeremías 32:27, ahora vamos a Marcos 9:23. Marcos 9:23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Ahí está. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, ¿qué? Todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y me encanta porque primero Dios nos habló esto, ¿no? Nos dijo, dice el Señor, ¿habrá algo que sea difícil para mí? No, nada es difícil para Dios. Y después viene nuestra parte. ¿Tú crees que es posible? Pregúntale de al lado, ¿crees que es posible? Aún hay tiempo, dile. Aún hay tiempo. Todavía nos quedan 2 días. Aún hay tiempo. ¿Crees que es posible? Entonces, del punto número 3, llévate esto. Dios hace. Dios lo hará. Él es el verbo, Él es una acción, Él está en constante movimiento. Él está haciendo, Él está creando. ¿Amén? Amén, ¿amén, iglesia? ¿Vamos bien? Eso. Habacuc 2:1. Bueno, ya pasó Dana, quiere decir que ya tengo poco tiempo. Habacuc 2:1. Sobre mi guarda estaré, dice, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja, dice, y que he de responder tocante a mi queja. En el 2, Habacuc capítulo 2, versículo 2, y Jehová me respondió. Versículo 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, dice. Y en el 3, iglesia,
Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, dice, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Me encanta porque lo que estábamos aprendiendo el día de hoy, Dios es fiel, ¿no? Dice que Él tiene la voluntad de hacer cosas por nosotros, pero dice que clama a mí y yo te responderé. Aquí el profeta Habacuc está clamando, porque un capítulo antes, el pueblo de los caldeos está tomando dominio sobre el pueblo de Israel. Y él como profeta decía, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir en este tiempo? ¿No? Quería una respuesta de parte de Dios, y quizás tú el día de hoy quieres una respuesta de parte de Dios sobre el proceso que estás viviendo. Y el profeta pone en marcha esto, dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Él está orando, él está velando, él está buscando al Señor. Él quiere una respuesta. Y en el versículo 2 le dice, y Jehová me respondió y le dijo, escribe la visión. Iglesia, no pierdas la visión, escríbela. De repente tienes sueños y dices, wow, Dios me dio este sueño, escríbelo. Joven, si Dios te ha dado promesa de que un día vas a conocer a tu promesa, a tu esposa, a tu esposo, escríbelo, pon la foto. No, a mí me encanta porque mi esposa, cuando éramos el tiempo de amigos, yo entré a su casa y ella tiene pegado un cuadro de los sueños. Y ahí tenía el anillo de compromiso, entonces fue más sencillo saber qué anillo darle, ¿no? Mujer, varón, escribe la visión, pon la visión. ¿Qué esperas para el 2019? ¿Qué quieres que Dios cumpla, que Dios haga? Que Dios sea fiel en ti. Escribe la visión, dice, y declárala, dice, confiésalo. Y aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, dice, y no mentirá. Porque aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Amén, iglesia. Tu 2019 va a ser tremendo, impresionante, pero aún hay tiempo, todavía no se termina el 2018. Aún hay promesas que Dios va a cumplir antes que culmine este año, ¿no? Quizás tu promesa sea que haya pozole el día de mañana, o romeritos, no sé qué acostumbren aquí, ¿no? Pero aún hay tiempo, dice el Señor. Estamos tan expectantes del 2019, pero tu 2018 aún no termina. Y el Señor cumple sus promesas. Iglesia, decláralo, escríbelo. Buscas a esa persona que te falló y dile, no hay rencor, no hay rencor. Hay perdón en Dios, hay perdón en Cristo. Termino con esto, Salmos 139, 13. Salmos 139, 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Dios es fiel, iglesia, llévatelo en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu, en tus pensamientos. Dios es fiel, Dios cumple lo que promete, Dios cumple su palabra, Dios hará. Amén. Amén. Ponte de pie, iglesia, ponte de pie, por terminar.